Martí fue un hombre de carne y hueso. Martí fue un actor aventajado de su tiempo que apenas vivió en Cuba, un curioso ciudadano del mundo que antepuso la virtud del patriotismo a todo y que llegó a decir que por la patria, es decir, por su amada Cuba, era capaz de incluso morir en la cruz poco antes de morir realmente a balazos ese 19 de mayo de 1895. Pero Martí no fue un Mesías. Mesías es el mito construido por los políticos, los historiadores, los intelectuales, el pueblo, los anónimos y todos los que han mitificado al José Martí que no existió y que sirve como comodín para justificar el establecimiento de cualquier régimen que exista en la isla o como la coartada para justificar los fracasos de los experimentos que en estos más de 120 años de historia desde el advenimiento de la República se han constituido en la isla. Martí fue un orador brillante, Martí fue un escritor genial y un conspirador muy dotado, que puso todas sus virtudes, muchas, y todos sus talentos, muchísimos, al servicio de la libertad de Cuba. Pero Martí no es la Biblia de los cubanos, donde todos los naturales de la isla sacarían cual texto sagrado toda la savia nacional. Martí no era un ejemplo en todo. Martí era un hombre que tenía defectos. Quizá si hubiera oído la voz de su mando militar no hubiera muerto en Dos Ríos ese domingo 19 de mayo de 1895. Martí quizás no fue el mejor padre, aunque hoy lo recordemos por el Ismaelillo. No se nos ocurre pensar que quizás el Ismaelillo fue la compensación de la mejor poesía probablemente escrita de ese género en su tiempo para un padre ausente. Martí no fue el mejor esposo de Carmen Zayas Bazán, quizás ni siquiera la amaba. Martí no es un ejemplo en todo, y es bueno que lo sea. Martí no es un semidios o un héroe épico de la antigüedad clásica. Martí es un cubano que tenía un profundo carácter práctico que le permitió ser un gran conspirador y sobre todo fue aquel vínculo que tuvieron aquellos rudos hombres curtidos en la manigua para regresar con ímpetu detrás de la pureza de aquellos ideales bastante elevados, quizás demasiado elevados, del Martí abstracto y volver a retomar la causa de la independencia. Al final, Martí es quizás lo mejor del espíritu cubano, pero solo del espíritu, porque puede ser que la Cuba real esté mucho más allá de Martí o mucho más abajo de Martí. Martí es de todos y al mismo tiempo no es el único ejemplo que los cubanos pueden tomar. Martí seguirá entre nosotros y seguirá de la manera en que cada uno lo vea y no como la construcción de los discursos simbólicos nos quiera marcar. Luego de este peculiar homenaje a José Martí, doy inicio a esto, un podcast de historia de Cuba. Mi nombre es Fernando Reyes y esto lo hago desde la diáspora. El primero de su tipo, este podcast, se titula La isla en peso, un homenaje explícito al gran poema de nuestro Virgilio, escrito en un español de formas rotundas y coloquiales, al más puro estilo cubano, que capta el dolor con el llanto en medio de la carcajada contenida, el sarcasmo y el absurdo, todo levantado para mostrarse como este podcast. La maldita circunstancia del agua por todas partes me obliga a sentarme en la mesa del café. Si no pensara que el agua me rodea como un cáncer, hubiera podido dormir a pierna suelta. Así comienza La isla en peso, el monumental poema de Virgilio Piñera. Y este podcast, en homenaje al estilo virgiliano, que muchas veces usará el lenguaje de Virgilio Piñera y el sistema poético y del absurdo que construyó el gran dramaturgo y poeta cardenense Virgilio Piñera, pretende escapar al control simbólico que tiene sobre la historia de Cuba el régimen de La Habana,
que no solo ha secuestrado a las personas, sino también a la historia y a los símbolos que identifican a los cubanos. Invoco la posibilidad de narrar la historia de Cuba desde una perspectiva post-revolucionaria, de modo que ya han pasado más de 50 años desde el fracaso final de la República en 1959 hasta el presente. Intentaré explorar el valor de la síntesis histórica para poder comprender a dónde hemos llegado y por qué. Tiene como objetivo dar a conocer la historia de Cuba a aquellos que no la conocen, porque la odiaban al serles narrado cual panfleto ideológico, a los exiliados que la han olvidado por completo, a los hijos de los exiliados que no la conocen ni la conocerán de otra manera, y a los que piensan que la conocen y solo la recuerdan a trazos, como los recuerdos de una vieja película que vimos en la infancia y ya no la podemos reconstruir. Y a los defensores del panfleto también, que habrá alguno que abra los ojos y entienda cuánta mentira ha cubierto su conciencia. Este podcast es una narración donde 1959 se concibe como un desastre de proporciones definitivas para la historia del pueblo cubano. En España, cuando se perdió a Cuba, y todavía se invoca la frase más se perdió a Cuba para decir cómo puede ser aún peor, el 1898, aquel año memorable, se concebía como el desastre, pues los cubanos debemos aprender a ver 1959 como el desastre en todos los órdenes, que dura hasta nuestros días y que parece estar en su punto de crisis final. Intentaré indagar en este podcast La Isla en Peso en los símbolos y en los protagonistas de nuestra historia, sin perder los detalles ni la capacidad de síntesis. Trataré siempre de reconstruir la vida cotidiana en Cuba y de los cubanos, a partir de las llamadas fuentes auxiliares del historiador, la literatura, las revistas de variedades, la fotografía, la radio, el cine, la televisión, las artes visuales, el teatro y hasta las redes sociales, de modo que se pueda captar la evolución de la vida de los cubanos, de tal forma que se pueda ver no solo la evolución de la historia oficial de los llamados de arriba, sino también la vibración del cubano anónimo, protagonista olvidado de la historia, los muchos liborios que han construido la conciencia nacional, tanto como los grandes gestores de lo que ha sido la Cuba conocida oficialmente. En este sentido, no se trata de narrar la historia como una reconstrucción ordenada del pasado, sino como un presente continuado que se muestra. No es la visión historiográfica academicista de las universidades, del profesor ofreciendo información y herramientas de interpretación profesionales, solo aptas para aquellos que tengan un gran aparato metodológico. No. Se trata de una visión historiográfica sencilla en el lenguaje que lo pueda entender incluso un niño y pueda acercarse a la comprensión completa de lo que significa ser cubano. Intentaré mostrar la lucha de los cubanos por la libertad. Eso es lo que más me interesa y trataré de ajustarme a la verdad, mi única atadura y mi último compromiso. De esta manera vamos a revisar la historia de Cuba en ciclos, al ser los procesos temporales largos los que pueden ofrecer una perspectiva de la duración de los fenómenos que hoy conforman el nudo explicativo de nuestro pasado. De este modo voy a tratar los ciclos de la colonia, la república y el régimen revolucionario, pero también el ciclo azucarero cubano, desde el trapiche, la mecanización, el central, el final, la destrucción por parte del personaje nefasto de Fidel Castro de nuestra principal industria. El ciclo de la pintura cubana, donde la pintura academicista cubana, la ruptura del siglo, el descubrimiento de los colores de Cuba, la pintura de la Segunda República, la pintura revolucionaria, los pintores empresarios y San Isidro, o el ciclo de los comunistas cubanos, desde los sindicalistas del siglo XIX, vagamente marxistas, los posrománticos del primer Comité Central, el show de Julio Antonio Mella, los políticos profesionales de la Segunda República, más amigos de Batista que de Stalin, hasta los mismos profesionales que construyeron la cárcel del régimen revolucionario, los comunistas adictos a Silvio Rodríguez y veteranos de Angola, que se les fue el socialismo real a la otra acera de la historia a finales de los 80, hasta los comunistas de la última hora que intentan sostener a Maduro y desestabilizar gobiernos como los de Chile o Colombia. Bueno, estos ciclos, así lo vamos a ver, en ciclos, en etapas. Ya ven, el primero de ellos será el ciclo República,
Vamos a visualizar ahí la República Mambisa desde su instauración el 20 de mayo de 1902 hasta el inicio del gobierno de Gerardo Machado en 1925. El gobierno y dictadura de Gerardo Machado y la llamada revolución de los años 30, los convulsos años 30 y los serenos años 30, el camino hacia la Constitución de 1940 y el breve ciclo de estabilidad, el triunfo de la fiesta cubana, de los gobiernos auténticos y del gobierno de Fulgencio Batista, 1940-1952. Después veremos el golpe de Estado de 1952 y el colapso del orden constitucional y del proyecto de la República Cubana, la orgía de sangre de los años 50 y los muy felices años 50 hasta el 31 de diciembre de 1958. En otro ciclo nos ocuparemos del desastre y de todo lo que ha venido después. Este es un programa artesanal, variado y variable, pero vivo como el alma del cubano, llena de luz y de girasoles como nuestras mejores ofrendas y con buena parte del humor sarcástico de Virgilio Peñela.